¿Qué tal? Buen día. Vamos a comenzar el día de hoy con el análisis de uno de los soportes de este ensamble que tenemos aquí. Vamos a considerar que las propiedades del material son las que se muestran en esta lámina. El módulo de Young, 210 gigapascales. Este parámetro es una propiedad del material que establece el nivel de rigidez que puede proporcionar el material, independientemente de la forma geométrica que tenga. También tenemos aquí el coeficiente de Poisson de 0.27 para este material, que establece la relación entre la deformación en la dirección X. Por ejemplo, una vez que se aplica una fuerza en la dirección X, este coeficiente establece la deformación en una dirección perpendicular a esta donde se aplica, que en este caso sería la dirección X. Y por último tenemos el límite de fluencia a 250 megapascal. Bien, al momento de aplicar las condiciones de frontera, vamos a aplicarlas ahora de acuerdo con la referencia que tenemos de la fuerza de 3 kilonewtons con las direcciones que aquí se muestran. 1.5 kilonewtons en la dirección X, positivo, 2 kilonewtons en la dirección J, negativo, esta fuerza, y 1.7 kilonewtons en la dirección K, positivo. A partir de eso, entonces, nosotros debemos decidir la manera más adecuada de restringir el modelo. Una forma simplificada y que inicialmente vamos a considerar es sujetando los cilindros donde irán los pernos que van a fijar este componente. En las cargas vamos a aplicar entonces 3 fuerzas, una para cada dirección. La primera, esta fuerza la vamos a considerar en la dirección X, entonces le asigno una dirección seleccionada y cualquier entidad que tenga esa dirección entonces me dará justamente la dirección en X. Aquí el valor es de 1500 newtons. Aquí está la primera fuerza. La segunda fuerza que vamos a aplicar ahora sobre esta misma superficie cilíndrica con una dirección ahora con una dirección sobre el eje Y, específicamente el eje Y que sería el vertical. Cualquier entidad que tenga esa dirección me va a dar justamente la dirección. Lo único que tengo que vigilar es el sentido, que vaya hacia abajo, y el valor son 2 kilonewtons, 2000 newtons. La segunda fuerza. La tercera fuerza o la tercera componente de esta fuerza estará dirigida a lo largo del eje Z. Desde luego, si nosotros observamos la configuración del ensamble, si por alguna razón existe una carga axial en este ensamble, que sería la dirección Z, entonces esta carga no estaría soportada por esta superficie, sino más bien por esta superficie del soporte. Entonces, sobre esa superficie vamos nosotros a aplicar una carga de, entonces esta carga, 1700 newtons. Noten de que no tuvimos necesidad en este caso de asignar una dirección seleccionada, ya que por default nos asigna la dirección normal a la superficie que elegimos. En este caso, observen, la dirección normal se ajusta perfectamente a la necesidad que tenemos. Ya tenemos 3 fuerzas. Una alternativa adicional es poder generar o tener disponible una entidad geométrica con la dirección que nosotros necesitamos para aplicar la fuerza. ¿A qué me refiero? Esta fuerza de 1500 con esta fuerza de 2000 que se aplican en el eje X y Y respectivamente, la podríamos sustituir en lugar de 2, sustituir por una sola. ¿De qué manera? Tendríamos en este caso 1.5 kilonewtons en X, 2 kilonewtons negativos en Y. Si sacamos en este caso la componente de esta fuerza, la resultante de estas dos fuerzas, entonces tendríamos una fuerza de 2.5 kilonewtons. Bien, ¿a qué ángulo estaría aplicado? Considerando que el 2 es la dirección vertical entre este que sería la horizontal, tendríamos este valor. Esto lo transformamos simplemente en grados, 180 entre pi, son 53 grados. Entonces,
En este caso, si nosotros tuviéramos un plano inclinado, por ejemplo, un plano inclinado a 53 grados, ese sería suficiente para aplicar estas dos fuerzas. Y lo vamos a hacer, insisto, aquí ya está perfectamente definidas la fuerza de 3 kN, 3.02 kN con estas tres componentes. Voy a borrar estas dos, es alterno esto que vamos a hacer para que lo tengamos en cuenta. Me voy a la pestaña modelo y voy a insertar un plano, una geometría de referencia, en este caso un plano. Toco esta superficie como referencia, pero esa sería la primera referencia. Déjenme repetir este comando. Plano. La primera referencia sería esta superficie plana, desde luego. La segunda referencia, ya está listo el programa para recibirlo. Voy a poner esa arista y entonces le voy a indicar que es un ángulo de 53 grados. Justamente este ángulo es el que tendrán las dos componentes en X y Y de la fuerza. Solamente confirmando, sí, justamente ese sería 53.13. Prácticamente no va a ser ninguna diferencia, pero lo vamos a poner 53.13. Ya tengo esta entidad geométrica que tiene la dirección de la fuerza resultante en X y Y. Entonces yo puedo aplicar ahora una carga que sería nuevamente sobre esta superficie cilíndrica. Eso es importante ahí tenerlo en cuenta. Y la dirección seleccionada, ya no voy a utilizar una arista horizontal o vertical, sino voy a utilizar una entidad geométrica que tenga esa orientación, en este caso el plano. Como es un plano el que he elegido aquí como referencia de dirección, tengo tres direcciones posibles: a lo largo del plano en una dirección, a lo largo del plano en la segunda dirección, o normal al plano. En este caso le voy a poner a lo largo del plano, y la resultante ya habíamos visto que era de 2.5, entonces serán 2500 newtons los que vamos a colocar. Y en este caso observen que tiene justamente la dirección que necesitamos. Si no fuera así, con que hagamos la inversión de la dirección en este caso. Bien, aquí hemos visto dos formas alternas de cómo colocar una fuerza inclinada, ya sea con sus componentes rectangulares o agregando una superficie auxiliar. Ejecutamos, resolvemos y notamos que tenemos un esfuerzo máximo de 128 megapascales. Bien, ahora vamos a hacer, voy a regresar aquí en la perspectiva. En mi máquina resulta que cuando estoy viendo resultados como que se alenta bastante. La manera en cómo lo puedo sobrellevar esto es cambiando la pestaña modelo, y ahí más o menos se deja de estar pasmada ahí en la aplicación. Bueno, entonces puedo ocultar este plano, ya no, desde luego lo necesito para definir la dirección, pero lo voy a ocultar. Aquí para tensiones, ahí están la gráfica de deformaciones, esfuerzos, de von Mises en este caso. Yo voy a editar la definición para pedirle que los contornos no sean continuos, perdón, no la definición, sino más bien voy a con la configuración. En la configuración le voy a pedir que los contornos sean discretos, que no sean continuos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que nos permite con mayor claridad distinguir dónde un rango de valores cambia con el otro, y en esa frontera específicamente sabemos que el esfuerzo es constante. Eso nos puede servir. Podemos también ahí en la configuración o en la definición podemos nosotros decir cuántas bandas de colores necesitamos. Si necesitamos, déjenme ver, el número de contornos. Bueno, ahí ya no. Aquí tenemos incluso el límite elástico como referencia, 128 megapascales tenemos como máximo en este caso. Bien.
Notamos, bueno, además de de los esfuerzos, vamos con los desplazamientos que nos los muestre. El desplazamiento máximo es de 96 micras para este caso. Vamos a pedirle también en la configuración que sea discreto esta gráfica para que nos permita ver de mejor manera. Ahí la realidad es que no hace diferencia en el resultado, tal vez este puede ser más claro. Bien, en cuanto a los esfuerzos, de manera implícita estamos utilizando una teoría de falla de von Mises. Ustedes recuerdan, el esfuerzo es una cantidad tensorial que tiene 9 componentes. 3 de ellas son iguales a otras 3 de ellas, por lo tanto hablamos de 6 parámetros en el tensor de esfuerzos. Von Mises propone una manera de cómo a partir de estos 6 parámetros llegar a un solo valor, el de von Mises. Al nosotros solicitar esfuerzos de von Mises de manera implícita, estamos utilizando su teoría de falla. En este caso tenemos 128 megapascales como máximo, esfuerzo de von Mises, que lo vamos a comparar con el límite de fluencia, que en este caso es 250 megapascales. A partir de esta comparación podemos ver que bueno, el esfuerzo máximo no va a alcanzar el esfuerzo de fluencia. En este caso podemos nosotros 250 megapascales entre 128, un factor de seguridad de 1.95 tendríamos. Bien. Otra cosa importante que hay que notar es que el esfuerzo máximo se presenta justo donde aplicamos las condiciones de frontera. Esto nos debe hacer reflexionar en cuanto a la forma en que la estamos aplicando, si es la más adecuada, si podemos buscar otra manera de representar con mayor precisión estas condiciones de frontera. Para eso vamos a trabajar un poco este modelo, nos vamos a la pestaña modelo